Bendito sea Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite exponer su santa y bendita palabra. Te saludo, amigo, hermano, que nos escuchas a través de este medio, tu servidor Luis Miguel Talavera Fentanes. Voy a exponer la palabra del Señor en este momento y voy a hablar de un tema muy motivador y que es digno de prestarle atención, porque ese tema nos va a guiar para poder acercarnos a Dios. El tema de hoy es: humillaos delante de la presencia del Señor. Humillaos delante de la presencia del Señor. Dice la Escritura allá en Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay personas que me han dicho que ¿cómo puede Dios escuchar a alguien que es pecador? Bueno, hay una razón, un medio, un recurso en el cual tú puedes acercarte a Dios, ¿sí? Acercarte a Dios y Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar, porque dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, afligíos, lamentad y llorad. Y luego el versículo 10 dice: humillaos delante del Señor. Así que sí, Dios puede escuchar tus oraciones. Porque hay personas que me han dicho: yo he sido tan malo, yo he hecho cosas tan tremendas, me he equivocado, he tenido errores, pero ¿será que Dios me escuche? Sí, hay una forma. Y tengo un ejemplo muy claro de un personaje llamado Manasés. Allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, en el capítulo 33 del segundo libro de Crónicas, nos habla de este rey llamado Manasés. Y dice que este rey pecó mucho. Uno de los 52 reyes de Israel, y fue el más malo de todos. Ofendió a Dios. Dice la Escritura en el versículo 6, segundo de Crónicas 33, 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Este personaje llamado Manasés fue un hombre que se rebeló contra Dios. Su padre Ezequías, ayer lo estábamos viendo, un hombre de oración, Ezequías, buscó a Dios. Este hombre es lo contrario de Ezequías. Está dándole la espalda a Dios, se está rebelando contra Dios y está siendo más malo que todos los reyes, porque llevó a la tribu de Judá, a Israel, a Jerusalén, a corromperse, a practicar idolatría, a practicar sacrificios humanos, adivinación, a poner en la casa de Dios altares, idolatría, y profanar la casa de Dios. Entonces, este hombre era un rebelde directo hacia Dios, haciendo mucho mal, pecando y ofendiendo a Dios. ¿Podría Dios escucharle? ¿Podría Dios atender a este hombre que fue lo peorcito o lo peor en la nación de Israel, en los reyes de Israel?
Pues bien, dice la Escritura, amado hermano, que en el versículo 12 nos va a describir cómo fue el proceso para que este rey Manasés pudiese orar a Dios, pudiese acercarse a Dios. Dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Algo muy importante es cuando tú y yo nos acercamos a Dios humillados hasta el suelo, postrados, humillados de corazón. Dice la Escritura que, amado hermano, Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Oiga bien, quiero que entienda algo bien importante. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y más este hombre llamado Manasés, que había pecado voluntariamente en rebeldía cara a cara con Dios, dándole toda la desobediencia, y ahora Dios tiene que actuar. Y la forma en que Dios actúa es, escúchalo bien, humillando a este rey Manasés, enfrentándolo, amado hermano. ¿Por qué? Porque él tenía una rebelión abierta contra Dios. Ahora Dios está llevándoselo cautivo. Y dice la Escritura en el versículo 12: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiero hacer un análisis detallado en cada una de estas palabras que está expresándose aquí. Dice, la primera palabra dice, mas luego que fue puesto en angustias. La palabra angustias en hebreo es serar. Serar es estorbar, es restringir, es afligir, es angustiar. Este hombre se había rebelado contra Dios. Dios tuvo que humillarlo. Dios tuvo que confrontarlo. Dios tuvo que ponerlo entre la espada y la pared. Quizás, amado hermano, tú dices, yo he fallado a Dios, me he equivocado, pero Dios te va a llevar a un momento en el cual tú tengas que reconocer, porque aquí dice la palabra del Señor que Él reconoció. Así que la primera palabra, angustiar, es afligir, restringir, estorbar. Y es lo que Dios hace. Por eso Dios siempre va a hablar a tu vida. Dios siempre te va a llevar a confrontarte y siempre te va a llevar para que tú reconozcas y te acerques a Dios y te humilles ante la presencia del Señor. Una de las formas más correctas por las cuales nosotros podemos ser atendidos y escuchados en nuestra oración es cuando nos humillamos con todo nuestro corazón en la presencia del Señor. El Señor Jesucristo lo expresó de otra forma cuando dijo, dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. Dice que el fariseo, puesto de pie, oraba. Fíjense, oraba puesto de pie diciendo, yo no soy como este, yo ayuno, yo oro, yo doy diezmos, yo me porto bien. Y en cambio el publicano solamente golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mi pecador. No quería ni siquiera levantar la vista, estaba humillado. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿cuál de los dos salió y llegó a ser justificado? ¿Por qué? Porque dice el Señor que el que se humilla, Dios lo exalta. Así que una forma en la cual tú debes de aprender a orar es humillarte ante la presencia del Señor, reconociendo tus pecados. Dice la palabra, oró a Jehová.
oró a Jehová su Dios. La palabra oró en este verbo es jalad. Jalad significa gastado, afligido, enfermo. Óigalo, enflaquecer, implorar, suplicar. Significa, amado hermano, que la oración jalad de él es porque sí estaba sumamente avergonzado, sumamente afligido, sumamente humillado. Él mismo, estando ahí en prisión, estando atado a grillos, siendo despojado. ¿Te imaginas a un rey siendo atado a grillos y llevado a Babilonia como un insignificante, como cualquier esclavo, como alguien que no vale nada? Así fue llevado este rey. Por eso dice que él oró, jalad, afligido. Como dijo el siervo aquel, en mi angustia clamé al Señor, en mi dolor clamé al Señor, en mi humillación busqué su rostro. Cuando tú buscas el rostro del Señor, en tu aflicción, en todo lo que tú eres, de todo lo que te ha pasado y te ha sucedido y te ha acontecido, y te das cuenta que no ha sido más que la mano de Dios que te ha llevado ahí. Humillado, dice, oró a Jehová a Dios humillado. Humillado es la palabra caná. Caná es doblar rodillas. Así es, quebrantarse, ser sometido, humillarse. Lo que, amado hermano, Dios está haciendo con Manasés, también lo quiere hacer contigo y con toda aquella persona que se ha alejado de Dios. Porque la Biblia dice que el que se aleja a Dios no le agrada a Dios, pero sí se humilla, así como lo hizo Manasés. Si tú te humillares y buscares el rostro del Señor, el Señor oirá tu oración desde lo más profundo de tu corazón, desde lo más profundo de tu problema, desde lo más profundo de la oscuridad. Ay, Dios escuchará tu oración. Después dice la palabra grandemente, humillado grandemente, meod. Meod es hasta no poderse contar, o sea, sus últimas fuerzas. Humillado, oiga, grandemente, él ya no era nada. Él ya estaba perdido. Él ya estaba aprisionado. Él ya había sido cautivo. Él ya se le había quitado su reino, su poderío. Él creo que se acordó de toda su maldad. Se acordó de todo lo que había hecho. Cómo se había rebelado contra Dios. Cómo había puesto idolatría en la casa de Dios. Cómo había llevado a su hijo a sacrificarlo a Moloch. Cómo se había corrompido siendo su padre Ezequías, un hombre de Dios. Ahora él era la vergüenza. Ahora él estaba humillado. Ahora él estaba afligido. Ahora él no tenía ni fuerza ni recursos, no era nada. ¿Por qué? Porque cualquiera que se rebela contra Dios es nada. Porque cualquiera que anda lejos de Dios es nada. Tú, si andas lejos de Dios, invoca al Señor. Clama, ora como oró Manasés. Pide, humíllate, dobla tu rodilla, póstrate, llora. Porque dice la Escritura que entonces en la presencia de Dios, del Dios de sus padres, cuando vemos aquí la palabra presencia, es porque está reconociendo que todo lo que había sucedido sobre su vida venía de Dios. Todo lo que sucede en tu vida viene de Dios. Sí. Algunos se han preguntado por qué tengo problemas, por qué no puedo restaurarme, por qué no puedo levantarme, por qué no puedo servir a Dios, por qué no puedo buscar a Dios. Porque no te estás humillando, tienes soberbia en tu corazón, te has enaltecido, has creído que tú lo puedes y has endurecido tu corazón. Humíllate en la presencia del Señor, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a exaltar. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, bendito sea el nombre del Señor, y habiendo orado a Él. La palabra orado ahí es la palabra palal. La palabra palal significa que se juzgó, se analizó, se dio cuenta lo inútil, lo pecador, lo sucio, lo asqueroso, todo lo que él era ante un Dios santo, ante un Dios justo,
ante un Dios perfecto, ante un Dios misericordioso, ante un Dios que lo confrontó. No podremos nada contra la verdad, no podremos nada contra Dios. Después dice la Escritura que fue atendido, aleluya, atendido. La palabra atendido es atar, atar. La palabra atendido es atar, que significa quemar incienso, elevar. Oiga, Dios vio su humillación, y Dios vio su oración, y Dios vio su clamor, y Dios lo miró. Y entonces cuando Dios lo mira, amado hermano, es como si hubiese subido incienso ante la presencia del Señor. Dios miró a Manasés, porque Dios dijo: tú te rebelaste contra mí, yo te confronto. Ahora, ¿quién eres tú? Y es cuando Él se humilla. Y cuando alguien se humilla ante la presencia del Señor, Dios no puede desatender. Dios pone sus ojos y Dios dice: yo te levanto, yo te restauro. Fíjate lo que hizo: lo levantó, lo restauró, lo volvió a su reino, lo puso de nuevo como rey después de hacer lo vil, lo menospreciado, lo humillado, lo quebrantado, lo inútil, lo inservible. Aleluya. La palabra oyó Dios, dice, Dios oyó su oración. La palabra oyó es la palabra shamá. Shamá es atender, oír o hacerse presente. Shamá. Dios se hizo presente ante este pecador insignificante, soberbio, rebelde, pero que ahora está humillado. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra oración, cuando dice Dios oyó su oración, es tequinat. Tequinat es la palabra rogar por misericordia. Él rogó por misericordia. Él se reconoció: Señor, si tú quieres, si tú puedes, si tú lo haces, ¿por qué? Porque, amado hermano, él no era digno. Su oración era buscando la misericordia de Dios. Yo oro que la misericordia de Dios descienda sobre nuestras vidas, porque hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos pecado, hemos ofendido a Dios. Mas cuando uno se humilla, y yo te digo, hermano, porque ya estoy por concluir, humíllate ante la presencia del Señor. La palabra última que usó es la palabra tefilá. Tefilat es la oración donde intercede con ruego y súplica. Tefilat. Aquí solamente en estos versículos del 12 al 13 están todas estas palabras: Sharar, Halad, Canat, Meot, Panim, Palal, Atad, Shamat, Tejiná, Tefilat. Todas estas palabras nos muestran cómo se llevó a cabo ese momento culminante donde Manasés se humilló ante la presencia del Señor y Dios lo escuchó. Su humillación es incomparable. Tú debes de humillarte como Manasés. Tú debes de buscar el rostro como Manasés. Quita la soberbia y ora conmigo. Si has pecado, si piensas que Dios no te escucha, si has ofendido a Dios, si te has alejado de los caminos del Señor, hoy es momento de que te humilles y Dios te escucha. Esta es palabra de Dios. Este es un mensaje que viene de lo alto y que Dios está hablando a tu vida. Yo oro, Padre Celestial, gracias por tu palabra que hemos recibido. Oro ante tu presencia por todos aquellos que escuchan por este medio. Y pido, Señor, que escuches su oración, que perdone sus pecados, que restaure sus vidas, que mires el corazón humilde, humillado, confrontado, y que perdone los pecados y restaure sus vidas. Y que de ahora en adelante ellos puedan invocar tu nombre. Como dice tu palabra: invocará mi nombre y yo le oiré. Con él estaré en la angustia. Lo libraré, le mostraré mi salvación. Padre, yo creo, Señor, que tú escuchas esta clase de oración.
Porque dice tu palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Gracias, Padre. Amigo, hermano, que has escuchado este tema, yo te invito, humíllate ante la presencia del Señor. Disculpa si me pasé algunos minutos más, solamente he dicho 15 minutos predicando por este medio a las 2 de la tarde. Nos vemos el lunes, de lunes a viernes estaremos transmitiendo nuevamente estos temas de la oración. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan, a todos los que se han conectado, que no puedo leerlos a todos, pero ahí va a estar el video. Quiero que lo reenvíes y quiero que transmitas este mensaje. Dios te bendiga, te saluda tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Luis Miguel Talavera Fentanes. La paz del Señor sea contigo.